La superintendente de bancos está ya instalada aquí, doctora Ruda Regui, bienvenida. Ya puede usar su computadora, ¿verdad? Y la mesa está a la mano. Sí, muchísimas gracias. Oh, no, a usted, disculpe todo el cambio de estudio que tenemos que hacer. Yolanda Torres comienza la conversación del Quito. Gracias, Carlos. Hablamos con la superintendenta de bancos. Ella es máster en microfinanzas y desarrollo social y máster en administración de empresas. Posee una amplia trayectoria en el sector financiero, económico, social, ambiental y educativo. Ha ocupado posiciones como gerente general del Banco Central del Ecuador, consultora internacional del Fondo Monetario Internacional, CAF, Banco Mundial, BID y otras agencias de desarrollo. Autora y coautora en publicaciones especializadas en el campo de supervisión financiera y competitividad. Muy buenos días. Cuéntenos cómo se encuentra la situación para quienes ya no aplican la ley de apoyo monetario por haber vencido sus plazos para diversas facilidades, desde el punto de vista de las deudas que aún mantiene la gente en el sistema financiero. Muy buenos días, Yolanda, ¿cómo está? Primero, comentarle que nosotros durante este periodo de la pandemia hemos podido, como superintendencia de bancos me refiero, hemos podido ayudar en el diseño de política pública, contribuir a la Junta de Política y Regulación Monetaria con algunas de las medidas que han sido implementadas. En principio, usted recordará que se emitió una medida de alivio financiero, así es como se conoce, que es el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias. Esta medida fue adoptada por la Junta de Política con la resolución 569 y luego, dado que el confinamiento impedía todavía la actividad digamos, económica y productiva, entonces fue necesario extender un plazo adicional a esa medida que fue de 60 días con una medida de 90 días y después salió la ley de apoyo humanitario y nuevamente fue necesario extender el periodo y el plazo. Así es, así lo vivimos todos y así lo conocimos. Exacto. De acuerdo. Hoy estamos con una medida adicional que también ha sido propuesta por la superintendencia porque seguimos nosotros en este momento con el impacto que trae el confinamiento y con la falta de reactivación productiva. Entonces, frente a esa situación hay que mirar medidas de segunda fase, que es como se conocen, que estas, que estas sirven precisamente para hacer un resguardo de los depósitos, que es lo que manda la Constitución y la ley, sin perder de vista que se necesita todavía un cierto alivio, un cierto oxígeno para los deudores, para la cartera de crédito, para que no se deteriore. Esa nueva medida ya ha sido tomada también por la Junta de Política y Regulación y está vigente, es la 609, y lo que hace esta es extender un poquito más el plazo vencido, es decir, el paso que se conoce como la cartera que ya vence, que ya entra en mora, le hemos extendido todavía a 61 días y también hemos un poquito revisado el cálculo de las provisiones de la cartera, para que entonces esas provisiones, ¿no es cierto?, tampoco generen un deterioro de la cartera. No hay que olvidarse que cuando uno deteriora el lado del balance que está en el activo, a su vez puede deteriorar el lado del balance que está en el pasivo. Ya. ¿Nos puede decir eso en castellano para quien está sufriendo, por favor, para el ciudadano que en este momento está sumamente angustiado porque no se ve todavía en posibilidad de pagar su deuda y cree que ya venció el plazo y que le van a empezar a cobrar de inmediato, o va a ir a este lugar que es oscurísimo, que es donde, ¿cómo se llama? No lo diga así, porque si no después la gente también repite lo que usted dice. Bueno, es que es verdad, cuando uno está, y se me fue ahora. Sí, yo sé lo que quiere decir, por eso digo que no lo diga así. Es que es terrible cuando uno entra a esos. Entonces, a ver, ¿qué le decimos a la gente, por favor? Sí, lo que hemos hecho con esta medida es que esta medida va a estar vigente hasta el 30 de junio del 2021. Entonces, usted no se vaya a olvidar que las medidas estas de diferimiento y de renegociación de los créditos son medidas totalmente voluntarias, son de acuerdo entre las partes. Entonces, las personas todavía, personas naturales y jurídicas me refiero, ¿no? Todavía tienen la oportunidad y la opción de hacer una negociación extraordinaria, digámoslo, por ponerle un nombre, durante este periodo, para que
entonces las instituciones bancarias puedan a su vez hacer este diferimiento todavía de alrededor de 61 días para que pase su deuda a deuda vencida. Eso es lo que estamos diciendo. Perfecto. A ver, quiero pasar a otro tema totalmente diferente. Sé que Carlos seguramente seguirá con el tema anterior, pero de Henry Llanes, dirigente y analista de temas petroleros y de seguridad social, envió una carta al presidente Moreno solicitando la entrega del Banco del Pacífico al IES como parte de la deuda que el gobierno mantiene con esa institución. ¿Hay alguna factibilidad de que esto se dé por parte del gobierno? Mire, esa pregunta, ¿Lo cree conveniente? Perdón. esa pregunta le tiene que hacer al gobierno, no a mí. Yo pero soy tiene una opinión. O sea, es un banco, es un banco del Estado, efectivamente, pero ¿usted cree que sí existe la posibilidad funcional de que esto se dé? Legal y funcional. No nos han puesto en consideración de la Superintendencia de Bancos esa opción. Lo que la Superintendencia de Bancos, para usted esa carta? lo que la Superintendencia de Bancos tenía conocimiento es respecto de la monetización del Banco del Pacífico y esa es una decisión absolutamente del accionista. Entonces, mientras el accionista no cierre el ciclo, ¿no es cierto? Si es que es del caso que sea una monetización, pues entonces tampoco la Superintendencia de Bancos puede anticipar criterio ni pronunciarse. Los sectores productivos, la mediana, macro y microempresa, así como en general la ciudadanía, vive pidiendo que se bajen las tasas de interés en el país, una de las más onerosas del mundo. Algunos candidatos a la presidencia hablan de la imperiosa necesidad de fomentar el ingreso de la banca internacional para generar competencia y bajar estas tasas. ¿Es así la ecuación? ¿Es tan simple? No. Mire que en este momento ya está vigente una nueva resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria que lo que busca es, y lo hemos comentado antes, es reducir el número de los segmentos de crédito para que en la medida en que haya mayor transparencia respecto de la tasa de interés en esos segmentos, en esa medida, si usted tiene más transparencia, si tiene menos arbitraje, que es como se conoce en el argot de supervisión, que quiere decir que tanto los clientes como las instituciones financieras lo que hacen es empezar a arbitrar entre las tasas de los segmentos. Entonces, si usted reduce el arbitraje, usted va a tener más transparencia y va a tener mejor competencia a la hora de ofrecer productos y servicios, sobre todo de crédito, en las tasas que estime además el Banco Central y la Junta. Está en este momento en revisión también la metodología de cálculo. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Si usted fija un techo de cualquier producto o de cualquier servicio, en general la industria se pega al techo. Y entonces ese es un problema. Eso es lo que hemos venido viendo, o sea, exactamente, se pega al techo. ¿Por qué? Porque tiene esa posibilidad de escoger o porque responde a esta ecuación que usted dice. Llama la atención, el riesgo país sube, baja, y mientras tanto la tasa de interés se mantiene siempre igual. Los banqueros dicen, lo que pasa es que el país es muy riesgoso. En fin, hay algunos factores que comentan que no les permite bajar esa tasa, aunque las variables cambien. Bueno, la tasa tiene una serie de compuestos y por eso le decía que ahora está vigente la revisión justamente de la integración, de los componentes que integran la tasa. Un componente importantísimo, y eso no hay que desconocer, es el componente del riesgo. Es decir, cada operación crediticia entraña un riesgo o tiene un riesgo asociado, que ese es precisamente el que determina la tasa. Entonces, pero yo le digo muy francamente que yo pienso que con esta nueva metodología y con la reducción de los segmentos, sí se va a producir mayor competencia dentro del sector y eso va a favorecer a la reducción de las tasas de interés. Eso estoy absolutamente convencida. Y nosotros deberíamos, como país, ir a una tasa de referencia, no a un techo, sino a una tasa de referencia, que esté a su vez conformada, ¿no es cierto?, con una serie de variables
que son las que ahora mismo está definiendo el Banco Central y la Junta de Política y Regulación Monetaria. Pero la resolución ya está tomada. Ese es un buen camino. Muy bien. Perdón, le interrumpí. No, le decía que ese es un buen camino, que hay una resolución en ese sentido. Antes de pasar con Carlos, le quería decir que ese lugar oscuro, frío y húmedo al que me refería, ya me acordé, es la central de riesgo. Sí, ¿Ok? le dije, y le dije que no le diga así, porque si no la gente repite. ¿Y por qué no tiene que decirlo usted? Porque usted es periodista y la gente cree en usted, ¿no es cierto? Entonces, la central es un enorme beneficio para la inclusión financiera. Si usted no tuviera información positiva, negativa y en abundancia respecto de los sujetos de crédito, sería terriblemente más caro, primero, el poder otorgar productos y servicios financieros, y segundo, probablemente habría mayor restricción si no hay información de los sujetos de crédito. Entonces, por eso... Ahora, también mucha gente, claro, cae en la central de riesgo muy ya es orden, disciplina. A veces también ha habido errores en ese sentido, pero no estoy diciendo que no debería existir de ninguna manera, sino que caer ahí pues siempre no es agradable. Ok, y no lo digo porque yo haya estado ahí. Vamos con Carlos Vera, que tiene más inquietudes. Gracias, Yolanda. Sitio 20, yo vivo allí. Me queda todavía un crédito. Ya, todos los demás los he renovado, actualizado, concluido de pagar, en fin, no estoy orgulloso de eso. Producto de todo lo que pasó en los últimos años anteriores, los dos recientes, en que la asfixia financiera fue tal que no podía facturar yo, sino que tenía que pedirle a alguien que facture lo que trabajaba yo, porque si no la auditoría de la empresa la cerraba el gobierno. Yendo a lo concreto, aquí me quedé y facturé yo, por si acaso, trabajé solo con quienes aceptaban correrse ese riesgo. Atemos los cabos sueltos. Ya está en camino la resolución. ¿Cuál es la estimación de tiempo de cuándo se la tenga? Para lo de las tasas. Sí. Hay un periodo de 5 meses en el cual tiene que... Eso dijo Marco definir... López aquí. Ya pasaron 3 cuando dijo eso. No. La resolución está vigente ahí está. En octubre. No han pasado... En octubre sacó la Junta. Sí, pero la decisión la tomaron antes. Entonces va a estar para marzo, ya cuando el gobierno se vaya y nos sirva para un carajo esta vaina. No, estimamos nosotros que entre diciembre y enero ya va a estar... Ok, ¿quiénes son estimamos nosotros? Digo, quienes conformamos de alguna manera la mesa técnica en la que se trabaja este tipo de cosas. Métale presión, ¿no? Doctora, porque la presión está sobre usted. Sí, pues usted es la reguladora de los bancos. Reguladora no soy supervisora. La supervisora de los bancos, sí, superintendente. Porque quien regula es la Junta. Sí, tiene razón. Segunda cosa, dijo otra verdad. El problema clave ahí es el riesgo para poder bajar la tasa de interés. No, el problema clave es que ustedes cambien de mentalidad respecto al riesgo. Porque a quien era un cliente normal, cumplido, la pandemia lo puso en mora y lo siguen calificando como de riesgo común. No, ese es un riesgo ocasional. Entonces, la banca no ha cambiado sus parámetros de evaluación. O sea, de nada le sirve a esta persona que haya sido 15 años cumplido, etcétera, si vino ahora y en esos 15 días tuvo por esta circunstancia una mora. Usted ya es rojo, no sirve. O sea, todo su récord no valió de nada. Aquí hay un problema de diseño de política pública. Y esto es algo que hemos comentado. Yo no puedo al dinero que tienen los depositantes, los ahorristas, es el dinero que canalizan los bancos a su vez para otorgar créditos. A ese dinero yo le tengo que resguardar, yo le tengo que proteger. No, le tiene que ser producir. Ya, pero digo... Eso se lo ponen ahí. Ya, pero digo, hay que hacerlo producir de acuerdo, pero con la mayor de las seguridades. Es decir, el banco tiene la obligación... Si es con la mayor de las seguridades no produce, doctora. No, sí produce. Con seguridad es racional. Sí produce, pero ¿para quién? El de los créditos corporativos, pues. Es que no se olvide usted que la pandemia nos ha afectado a todos. También a los... Casi a todos. A todos. Casi también, a todos. Pero lo que le quiero decir es también a los ahorristas. Durante el periodo de la pandemia hubieron 2 contracciones de los depósitos, es decir, 2 reducciones de los depósitos. Una primera reducción se dio porque la gente se asustó
Dijo, entramos en pandemia Correcto. y no voy a poder, y ya cuando se dio la medida del confinamiento, dijo, yo no voy a poder sacar dinero. Correcto. Y entonces la gente sacó una primera vez y se quedó con ese dinero estoqueado para, por si acaso necesitaba dinero. Una segunda vez se produjo cuando empezaron las empresas a despedir empleados. Y eso produjo que entonces, nuevamente se reduzcan los depósitos. ¿Y por qué se redujeron nuevamente los depósitos? Porque en ese momento, en cambio, ya tenía que vivir la gente de sus ahorros, porque ya estaba despedido. Correcto. Ya. En ese momento, usted tiene que equilibrar el balance. Entonces, para equilibrar el balance, la banca trajo 2.300 millones de dólares. Pero traer 2.300 millones de dólares significa muchas cosas. Significa primero tener las líneas de crédito en el exterior, significa el riesgo país, la tasa que le ofertan a la banca, y finalmente significa también el hecho de cómo yo, institución bancaria, puedo a su vez, ¿no es cierto?, hacer una colocación de esos recursos. Todo eso entiendo. Pero lo que no han cambiado es que hacer eso significa que la banca o los bancos individualmente, porque eso no puede ser una política uniforme, cambien sus conceptos de lo que es riesgo. Y acabo de dar un ejemplo. Eso no están haciendo. El que cae en mora es igual de mal calificado como el que nunca fue moroso. Claro, pero ahí le repito, este es un tema de política pública, no es un tema de los bancos. Los bancos tienen unos calces, que quiere decir a cuánto tiempo yo ahorro, ¿no es cierto? Hago un certificado de depósito a 60 días, a 90 Doctora, ¿cuál es días. el mayor banco del país? ¿El más grande? Sí. Pichincha. Ok. ¿Quién es el presidente del Banco de Pichincha? Fidelegas. Antonio Acosta. No, Fidel es el mayor Perdón, accionista. ya. Ok, ¿y sabe lo que dijo aquí Antonio Acosta? Carlos, queremos prestar plata. ¿Ya? Estamos llenos de liquidez. El problema es que no entendemos la fórmula de cálculo, ni nosotros, de las tasas de interés. Cámbienla. Eso dice el mayor banquero del país y ustedes van con toda esta vuelta. Si le ha dicho eso, pues él sabrá por ¿Usted qué cree lo que le estoy dice. mintiendo? No, digo, él sabrá por qué lo dice. No son textuales las palabras, ese es el sentido de lo que dijo aquí. En este momento, la banca tiene liquidez. Por supuesto que la tiene. Exceso de liquidez. Sí, pero no hay demanda de crédito. No es cierto. No es cierto. Lo que la gente dice es, señores, el riesgo bajo el cual me califican es injusto porque solamente es por el tema de la pandemia, primera cosa. Y segunda, yo ahora que he disminuido mi capacidad de pago, no puedo aceptar esas tasas de interés, pues. No es solamente la tasa lo que no puede aceptar, sino es la obligación de crédito. Porque no tiene cómo... A esas tasas, doctora, a 14, 16, por Dios, ¿por qué no me prestan a 10, a 12 después de la pandemia? Porque no tengo cómo subsidiar la tasa. Eso es un subsidio. Y entonces, si queremos hacer un ¿No sigue subsidio... teniendo rentabilidad el banco igual? La tiene No. menos, pero la sigue teniendo, pues. No, no la tiene. Usted tiene que pagar también los pasivos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos como política pública? Necesitamos un fondo del Estado que permita hacer la reestructura, que le permita a la gente ya. hacer por lo menos tres figuras. Ya, esa alternativa de usted es lo que llama segunda fase, ¿verdad? Sí. ¿Cómo opera eso? ¿Está usted armando esa vaina con el ministro de Economía? Con el ministro Mauricio de Pozo? Economía, y ya está anunciado también por el ministro. Ya, ¿de qué se nutre? De los recursos que tienen los multilaterales ya aprobados al Ecuador, ¿En créditos. qué volumen aproximadamente? Esto va a tener que definirlo el Ministerio de Finanzas, pero ¿Cuál es su expectativa? por lo menos debería, entre 200 y 500 millones debería constituirse. ¿Para estar disponibles a partir de cuánto? Para poder, bueno, tendría que ser ya, debió haber sido en marzo. Okay. ¿Y por qué debió haber sido en marzo? Ya. Yo comenté con usted en la radio, porque nosotros lo que buscábamos en principio era de que no se rompa la cadena de pagos. Esto haría lo que no hizo Reactívate 1. Exactamente. Ya, o se reconoce que Reactívate 1 no funcionó. De acuerdo. Tiene Lo sus otro, limitaciones enormes. Eso es lo que digo. ustedes son demasiado comprensivos con los bancos. No, Sí, pues. sí, demasiado. Mire, doctora, ahí le recomiendo seguir a este abogado. Él le va a hacer una pregunta desde exterior. El doctor Alex Cedeño, un tipo muy joven, 32 años, que por primera vez públicamente está planteando él una diferencia que tiene con un banco, porque este mecanismo que ustedes han diseñado, a juicio de él, no lo cumplen bien.
Y mire lo que le pregunta a usted. Adelante. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, señora Superintendente de Bancos, a quien me permito realizarle las siguientes preguntas. Señora Superintendente, en virtud de la Ley de Apoyo Humanitario, su reglamento y las múltiples resoluciones de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, ¿existe o existió alguna exclusión o impedimento para acceder al diferimiento extraordinario por parte de clientes con obligaciones vencidas antes de la declaratoria del estado de excepción por calamidad pública? Y la siguiente pregunta, ¿desde qué fecha las instituciones del sector financiero pueden o podían enviar las operaciones vencidas de sus clientes al registro de datos crediticios? ¿Cuáles serían los efectos y posibles sanciones en caso de existir cuentas reportadas antes del tiempo legalmente establecido? Muchas gracias por su atención. Ok, ahí tiene el par de preocupaciones de un cliente de la banca que de paso lo hace en general, no se refiere a ningún banco en particular, que fue lo que le pedí. Las medidas de alivio financiero que tienen que ver con el diferimiento de obligaciones crediticias, esas medidas son para beneficiar a las personas que fueron afectadas por la pandemia. Es decir, cualquier tipo de crédito que ya venía vencido de antes no entra dentro de este proceso, porque ya es cartera vencida. Es decir, ese es el grupo que se excluía, por el cual él preguntaba. Exactamente. Que no estaba incluido, ok. No está incluido. ¿Y lo otro? Y lo otro es, ¿qué plazo tienen para pasar efectivamente a cartera vencida? Él preguntaba qué pasaba si las operaciones vencidas se reportaban antes de esa fecha, porque eso tiene una implicación. Si se venció después de la ley o antes de la ley, ¿qué implicación tiene si algún banco lo reportó antes? Está vencido. Tiene connotaciones distintas a reportarlo vencido después de que saliera la ley humanitaria. Antes de la ley humanitaria ya estaba vigente la resolución 569, que es la que tomó la Junta. En esa resolución había un periodo inicial de 60 días, que es el que originalmente se concedió para que las obligaciones, primero para que las personas, los sujetos de crédito, sean estos personas naturales o jurídicas, pudieran recurrir al banco y negociar. Es decir, no era necesaria la vigencia de la ley para que se dé ese mecanismo. 60 días antes ya estuvo vigente porque lo tomó la Junta de Regulación Financiera, Bancaria y no sé qué otras hierbas. Así es. ¿Usted cuándo se queda en Guayaquil? Hasta mañana. ¿A qué hora se va? Seguramente en la noche, porque tengo comparecencia de la Asamblea Nacional. Tiene que volver. ¿Sí ve la diferencia de conversar así? Qué bueno que la hayamos hecho reír. Sí, bueno. ¿Sabe qué? De paso, gracias por entender mi informalidad y por disculparme. No, es totalmente es de acuerdo. Persona menor que yo, pero me merece mucho respeto. Yo tengo una agenda gigantesca con usted y no la puedo evacuar así. ¿Puede volver? Mañana. Mañana. Temprano, sí, mañana. Se va de noche, dice. Sí. Gracias, doctora. ¿A qué hora puede volver? ¿A qué hora era? ¿7 de la mañana? 7:30. 7 de la mañana. Sí. 7 está bien. Sí. ¿No la hacemos madrugar mucho? No hay ningún problema. ¿La dejan en su casa amanecer conmigo? ¿Sí ven qué mal pensada que es esta señora? No. Doctora, va a necesitar ese talante mañana, porque lo que tengo en agenda es el caso Ispol. Sí. Ya, ok, Sí. Fenomenal, gracias. Ya, muchas gracias también. Esta parte ha sido crucial, créame, ¿ya? Y creo que ha sido un servicio para los televidentes.